4 pasos hacia la sabiduría. Lo primero que tienes que hacer es entrar en contacto con los sentimientos negativos de los cuales no eres consciente. Muchas personas tienen sentimientos negativos sin saberlo. Muchas personas están deprimidas y no saben que están deprimidas. Solamente cuando entran en contacto con la alegría comprenden hasta qué punto están deprimidas. No se puede tratar un cáncer que no se ha detectado. Usted no puede liberarse del gorgojo en su granja si no sabe que existe. Lo primero que necesita es tener conciencia de sus sentimientos negativos. ¿Cuáles sentimientos negativos? La melancolía, por ejemplo. Usted está melancólico y triste. Usted siente que se odia a sí mismo o se siente culpable. A usted le parece que la vida no tiene ninguna finalidad, que no tiene sentido, se siente herido, está nervioso y tenso. El primer paso es ponerse en contacto con esos sentimientos. El segundo paso es comprender que el sentimiento está en usted y no en la realidad. Esto es tan evidente, pero ¿cree usted que los seres humanos lo saben? No, no lo saben. Tienen doctorados y son rectores de universidades, pero no han comprendido esto. En la escuela no le enseñaron a vivir, le enseñaron todo lo demás. Como alguien dijo, tengo una educación muy buena, tardé años en superarla. La espiritualidad trata de eso, de desaprender toda la basura que a uno le enseñaron. Los sentimientos negativos están en usted, no en la realidad. Entonces, deje de tratar de cambiar la realidad. Eso es locura. Deje de tratar de cambiar a la otra persona. Gastamos todo nuestro tiempo y nuestras energías tratando de cambiar las circunstancias externas, de cambiar a nuestro cónyuge, a nuestro jefe, a nuestros amigos, a nuestros enemigos y a todo lo demás. No necesitamos cambiar nada. En la tierra no existe nadie que tenga el poder de hacerlo a usted desgraciado. En la tierra no hay ningún acontecimiento que tenga el poder de alterarlo o herirlo. Ningún acontecimiento, condición, situación o persona. Claro, nadie le dijo esto, le dijeron lo contrario. Por eso está en el enredo en que se encuentra. Por eso está dormido. Nadie le ha dicho esto, pero es evidente. Supongamos que la lluvia acaba con un paseo campestre. ¿Quién se siente negativo, la lluvia o usted? ¿Qué causa el sentimiento negativo, la lluvia o su reacción? Cuando usted se golpea una rodilla contra una mesa, a la mesa no le pasa nada. Está ocupada en aquello para lo cual fue hecha, para hacer una mesa. El dolor está en su rodilla, no en la mesa. Los místicos tratan continuamente de decirnos que la realidad está bien. La realidad no es problemática. Los problemas solo existen en la mente humana. Podríamos añadir en la mente humana estúpida y dormida. La realidad no es problemática. Si los seres humanos desaparecieran de este planeta, la vida continuaría. La belleza seguiría con toda su belleza y toda su violencia. ¿Dónde estaría el problema? No habría ningún problema. Usted creó el problema. Usted es el problema. Usted se identificó con el mí, y ese es el problema. El sentimiento está en usted, no en la realidad. El tercer paso, nunca se identifique con dicho sentimiento. Este no tiene nada que ver con el yo. No defina su ser esencial en función de ese sentimiento. No diga yo estoy deprimido. Si quiere decir que la depresión está ahí, eso está bien. Si quiere decir que la melancolía está ahí, eso está bien. Pero no diga yo estoy melancólico. Usted se está definiendo en función de ese sentimiento. Esa es su ilusión. Ese es su error. Hay una depresión ahí en este momento. Hay sentimientos lastimados ahí en este momento. Pero déjelos solos. Eso pasará. Todo pasa. Sus depresiones y emociones no tienen nada que ver con la felicidad. Son el movimiento del péndulo.
Si ve emociones, prepárese para la depresión. ¿Quiere su droga? Prepárese para la resaca. El péndulo se mueve de un extremo a otro. Esto no tiene nada que ver con el yo, no tiene nada que ver con la felicidad. Es el mí. Si usted recuerda esto, si se lo dice a usted mismo 1000 veces, si ensaya estos 3 pasos 1000 veces, lo logrará. Es posible que no necesite hacerlo ni 3 veces. No lo sé, no hay ninguna regla. Pero hágalo 1000 veces y hará el mayor descubrimiento de su vida. ¿Qué importan esas minas de oro en Alaska? ¿Qué va a hacer con ese oro? Si no es feliz no puede vivir. De modo que encontró oro. ¿Qué importa? Usted es un rey, usted es una princesa. Usted es libre, ya no le importa ser aceptado o rechazado. Eso no importa. Los psicólogos nos dicen que es muy importante tener un sentimiento de pertenencia. Paja. ¿Para qué quiere usted pertenecer a alguien? Eso ya no importa. Un amigo me contó que hay una tribu africana en la que la pena capital es ser condenado al ostracismo. Si a usted lo expulsaran de Nueva York o de donde viva, usted no moriría. ¿Por qué el miembro de esa tribu africana muere? Porque participa de la común estupidez de la humanidad. Cree que no podrá vivir si no pertenece. ¿Es muy distinto de la mayoría de la gente o no? Él está convencido de que necesita pertenecer. Pero usted no necesita pertenecer a nadie, o a nada, o a ningún grupo. Ni siquiera necesita estar enamorado. ¿Quién le dijo que lo necesitaba? Lo que necesita es ser libre. Lo que necesita es amar. Eso es. Porque esa es su naturaleza. Pero lo que realmente me está diciendo es que quiere ser deseado. Quiere ser aplaudido, atractivo, que todos los monos corran detrás de usted. Está desperdiciando su vida. Despierte. Usted no necesita eso. Puede ser plenamente feliz sin eso. La sociedad no se va a alegrar de oír esto porque usted se vuelve aterrador cuando abre los ojos y comprende. ¿Cómo controlar a una persona como usted? Usted no la necesita a ella. No se siente amenazado por su crítica. No le importa lo que piense ella o lo que le diga. Usted cortó todas esas ataduras, ya no es una marioneta. Y eso es aterrador. De manera que tenemos que salir de él, de la sentencia de la sociedad. Él dice la verdad, no tiene miedo, ya no es humano. Humano, miren, por fin un ser humano. Escapó de su esclavitud, escapó de su prisión. Ningún acontecimiento justifica un sentimiento negativo. No hay ninguna situación en el mundo que justifique un sentimiento negativo. Eso es lo que nuestros místicos nos han dicho hasta el cansancio. Pero nadie escucha. El sentimiento negativo está en usted. En el Bhagavad Gita, el libro sagrado de los hindúes, el señor Krishna le dice a Arjuna: lánzate al ardor de la batalla y mantén tu corazón a los pies del Señor. Una frase maravillosa. Usted no tiene que hacer nada para ser feliz. El gran Meister Eckhart dijo bellamente: no se llega a Dios por un proceso de adición, de sumarle algo al alma, sino por un proceso de sustracción. Usted no hace nada para ser libre. Usted descarta algo, entonces es libre. El cuarto paso. ¿Cómo cambia uno las cosas? ¿Cómo se cambia uno a sí mismo? Hay muchas cosas que es necesario comprender aquí. O más bien, solamente una cosa puede expresarse de muchas maneras. Imagínese un paciente que va donde el médico y le dice ¿de qué sufre? El médico le dice: muy bien, yo entiendo sus síntomas. ¿Sabe qué haré? Le recetaré un remedio a su vecino. Y el paciente responde: muchas gracias, doctor. Eso me hace sentir mucho mejor. ¿No es absurdo? Pero eso es lo que todos hacemos. La persona que está dormida siempre piensa que se sentirá mejor si otra persona cambia. Usted sufre porque está dormido, pero piensa: ¿cómo sería de maravillosa la vida si la otra persona cambiara?
¿Cómo sería de maravillosa la vida si mi vecino cambiara, si mi esposa cambiara, si mi jefe cambiara? Siempre queremos que otra persona cambie para poder sentirnos bien. ¿Pero se ha puesto a pensar alguna vez que si su esposa cambia o su marido cambia? ¿Eso en qué lo afecta a usted? Usted sigue siendo tan vulnerable como antes, sigue siendo tan idiota como antes, sigue estando tan dormido como antes. Usted es el que tiene que cambiar, el que tiene que tomarse el remedio. Usted insiste una y otra vez, me siento bien porque el mundo está bien. Se equivoca. El mundo está bien porque me siento bien. Eso es lo que todos los místicos dicen. El mundo está bien. Cuando usted se despierta, cuando comprende, cuando ve, el mundo se arregla. Siempre nos molesta el problema del mal. Hay una historia patética sobre un niño que iba por la orilla de un río y vio un cocodrilo atrapado en una red. El cocodrilo le dijo: «Niño, apiádate de mí, suéltame. Tal vez yo sea feo, pero no tengo la culpa, así me hicieron. Pero sea cual sea mi aspecto, tengo corazón de madre. Vine en busca de alimento para mis hijos y caí en la trampa». El niño contestó: «Ah, si te soltara, tú me atraparías y me matarías. ¿Cómo puedes creerme capaz de hacerle eso a quien es mi benefactor y libertador?», protestó el cocodrilo. El niño se dejó convencer y le quitó la red y el cocodrilo lo atrapó. Cuando el cocodrilo se lo estaba tragando, el niño le dijo: «De manera que así pagas mi buena acción». «Bueno», dijo el cocodrilo, «no es nada personal, hijo mío. Así es el mundo, es la ley de la vida». El niño se puso a argumentar en contra de eso y el cocodrilo le dijo: «¿Quieres preguntarle a otro animal si acaso no es así la vida?». El niño vio un pájaro posado en una rama y se dirigió a él. «Dime, pájaro, ¿es cierto lo que dice el cocodrilo?». «El cocodrilo tiene razón», dijo el pájaro. Mírame a mí acaso. Un día venía yo a casa con alimento para mis crías. Imagínate cuál no sería mi pavor al ver a la serpiente subiendo por el árbol directamente hacia el nido. Yo me hallaba totalmente indefensa. Se comió a todos mis hijitos, uno tras otro. Yo grité y grité, pero fue inútil. El cocodrilo tiene razón, es la ley de la vida, así es el mundo. «Ya lo ves», le dijo el cocodrilo al niño. Pero éste insistió: «Déjame preguntarle a otro animal». «Está bien, hazlo», dijo el cocodrilo. En ese momento paraba por la orilla del río un asno. «Escucha, asno», le dijo el niño. «El cocodrilo dice esto, ¿tiene razón?». «Sí, tiene toda la razón», dijo el asno. «Mírame a mí, yo trabajé y me esclavicé toda la vida, y mi amo apenas me daba de comer. Ahora que estoy viejo y soy inútil, me soltó, y yo ando vagando por la selva esperando que algún animal salvaje salte sobre mí y me mate. El cocodrilo tiene razón, es la ley de la vida. Así es el mundo». Entonces dijo el cocodrilo: «Vamos». El niño replicó: «Dame otra oportunidad». El niño vio pasar un conejo y le dijo: «Dime, conejo, ¿tiene razón el cocodrilo?». El conejo se sentó en las patas traseras y le preguntó al cocodrilo: «¿Tú le dijiste eso al niño?». «Así es, eso le dije». «Espera un momento», dijo el conejo. «Tenemos que discutirlo». «Está bien», aceptó el cocodrilo. «Pero, ¿cómo podremos discutirlo si tienes ese niño en la boca?». «Suéltalo, él también tiene que tomar parte de esta discusión». El cocodrilo contestó: «Tú eres muy astuto, si lo soltaras escaparía». «Yo creí que tú eras más inteligente», objetó el conejo. «Si intentara huir, podrías matarlo de un coletazo». «Es justo», dijo el cocodrilo, y soltó al niño. Apenas quedó libre el niño, el conejo le gritó: «¡Escapa!». El niño corrió y escapó, y luego le dijo al conejo: «Oye, niño, ¿a ti no te gusta la carne de cocodrilo? ¿La gente de tu pueblo no apetecerá un buen bistec de carne de cocodrilo? En realidad, tú no soltaste del todo el cocodrilo. Tiene atrapada la mayor parte del cuerpo en la red. ¿Por qué no vas a la aldea y los traes a todos para que preparen un banquete?». El niño le hizo caso, fue a la aldea y llamó a los hombres.
Estos trajeron hachas, porras y lanzas y dieron muerte al cocodrilo. El perro del niño también vino y cuando vio al conejo lo atrapó y lo degolló. El niño llegó demasiado tarde y viendo morir al conejo dijo: el cocodrilo tenía razón, así es el mundo, es la ley de la vida. No hay ninguna explicación para todos los sufrimientos y los males y las torturas y la destrucción y el hambre que hay en el mundo. Eso nunca se lo podrá explicar uno. Puede intentarlo con sus fórmulas, religiosas o de otra índole, pero nunca se lo explicará, porque la vida es un misterio, lo cual quiere decir que con su mente racional uno no puede explicárselo. Para eso tiene que despertar y entonces se dará cuenta repentinamente de que la realidad no es el problema es uno mismo. Las escrituras siempre lo están insinuando, pero uno nunca comprenderá una palabra de lo que dicen las escrituras hasta que despierte. La gente dormida lee las escrituras y crucifican al Mesías basándose en ellas. Para entender las escrituras uno debe despertar. Cuando despierta, ellas tienen sentido, lo mismo que la realidad. Pero uno nunca podrá expresarlo con palabras. ¿Usted preferiría hacer algo? Pero aún así, debemos estar seguros de que usted no está actuando sencillamente para liberarse de sus sentimientos negativos. Muchas personas se lanzan a la acción y lo único que logran es que las cosas se empeoren. No proceden del amor, proceden de sentimientos negativos. Proceden de la culpa, la ira, el odio, de un sentido de injusticia o lo que sea. Usted debe estar seguro de su ser antes de lanzarse a la acción. Tiene que cerciorarse de quién es usted antes de actuar. Infortunadamente, cuando las personas dormidas se lanzan a la acción, sencillamente cambian una crueldad por otra, una injusticia por otra, y así es. Meister Eckhart dice: no es por sus acciones por lo cual usted se salvará o despertará, sino por su ser. No será juzgado por lo que hace, sino por lo que es. ¿De qué le sirve alimentar al hambriento, dar de beber al sediento o visitar a los prisioneros? Recuerde esta frase de Pablo: si entrego mi cuerpo a las llamas y doy todos mis bienes para alimentar a los pobres y no tengo amor, no son sus acciones sino su ser lo que cuenta. Entonces podrá lanzarse a la acción. Usted puede hacerlo o no hacerlo, no puede decidirlo hasta que despierte. Infortunadamente todo el énfasis se concentra en cambiar el mundo y se pone muy poco énfasis en despertar. Cuando usted despierta, sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Algunos místicos son muy raros, como Jesús, quien dijo algo así: yo no fui enviado a esa gente, por ahora me limito a lo que debo hacer ahora mismo, quizás más tarde. Algunos místicos enmudecen, misteriosamente algunos de ellos cantan, algunos de ellos entran a servir. Nosotros nunca estamos seguros, en cambio, ellos son su propia ley. Ellos saben exactamente lo que se debe hacer. Láncese al calor de la batalla y mantenga su corazón a los pies del Señor, como dije antes. Imagínese que usted no se siente bien y que está de mal humor, y que lo llevan a un hermoso paisaje. El paisaje es hermoso, pero usted no está de humor para ver nada. Unos días más tarde usted pasa por el mismo sitio y dice: cielos, ¿en dónde estaba yo que no me di cuenta de esto? Todas las cosas son hermosas cuando uno cambia. Usted mira los árboles y las montañas a través de unas ventanas mojadas por la lluvia de una tormenta y todo lo ve borroso y sin forma. Usted quiere salir y cambiar esos árboles, cambiar esas montañas. Espere un momento, examinemos su ventana. Cuando cesa la tormenta y cesa la lluvia, y usted mira por la ventana, dice: ¿cómo se ve todo diferente? No vemos a las personas ni a las cosas como son, sino como somos nosotros. Por eso, cuando dos personas miran a algo o a alguien, se obtienen dos reacciones diferentes. Vemos las cosas y a las personas no como son, sino como somos nosotros. ¿Recuerda esa frase de la Escritura sobre cómo todas las cosas resultan para el bien de quienes aman a Dios?
Cuando usted finalmente despierta, no trata de que sucedan cosas buenas, sencillamente suceden. De pronto usted comprende que todo lo que sucede es bueno. Piensa en algunas personas con las que usted vive a quienes le gustaría hacer cambiar. Las encuentra de mal humor, desconsideradas, poco fiables, traicioneras o lo que sea. Pero cuando usted sea diferente, ellas serán diferentes. Esa es una cura infalible y milagrosa. El día que usted sea diferente, ellas serán diferentes y usted las verá de manera diferente. Alguien que antes era temible ahora parecerá asustado. Alguien que era ofensivo ahora parecerá asustado. De repente nadie tendrá poder para herirlo. Nadie tiene el poder para presionarlo. Es algo así. Usted deja un libro en la mesa y yo lo cojo y digo, usted me está presionando con este libro, ¿tengo que tomarlo o no tomarlo? La gente vive demasiado ocupada acusando a los demás, culpando a todos los demás, culpando a la vida, culpando a la sociedad, culpando a su vecino. Usted nunca cambiará de esa manera, continuará viviendo su pesadilla. Nunca despertará. Ponga en acción este programa 1000 veces. A. Identifique sus sentimientos negativos. B. Comprenda que ellos están en usted, no en el mundo, no en la realidad externa. C. No los vea como parte esencial del yo. Estas cosas van y vienen. D. Comprenda que cuando usted cambia, todo cambia. Esto todavía nos deja una gran pregunta. ¿Hago algo para cambiarme a mí mismo? Le tengo una gran sorpresa. Muchas buenas noticias. Usted no tiene que hacer nada. Cuanto más haga, peor será. Todo lo que tiene que hacer es comprender. Piense en alguien con quien vive o con quien trabaja y que no le parece agradable y que le causa sentimientos negativos. Veamos lo que sucede. Lo primero es que usted necesita comprender es que el sentimiento negativo está en usted. Usted es el responsable del sentimiento negativo, no la otra persona. Otra persona en su lugar estaría completamente calmada y a sus anchas en presencia de esa persona. Y no se afectaría. Usted sí. Ahora comprende otra cosa. Usted está haciendo una exigencia. Usted espera algo de esa persona, ¿entiende? Entonces dígale a esa persona, yo no tengo el derecho de exigirle nada a usted. Al decir eso, descartará su expectativa. Yo no tengo derecho a exigirle nada a usted. Claro que me protegeré de las consecuencias de sus acciones o de su mal humor o de lo que sea, pero puede seguir adelante y ser lo que quiera ser. No tengo derecho a hacerle ninguna exigencia. Mire lo que sucede cuando usted hace esto. Si encuentra resistencia para decirlo, ¿cuánto va a descubrir sobre usted mismo? Permita que el dictador que hay en usted salga a la luz. Usted pensaba que era un cordero, ¿verdad? Pero yo soy un tirano y usted es un tirano. Una pequeña variación de yo soy un asno, usted es un asno. Yo soy un dictador, usted es un dictador. Yo quiero organizarle su vida. Quiero decirle exactamente cómo se espera que sea y cómo se espera que se comporte. Y es mejor que usted se comporte como yo he decidido, o me castigaré a mí mismo con sentimientos negativos. Recuerde lo que les dije. Todos estamos locos. Una mujer me contó que su hijo había obtenido un premio en la escuela secundaria. Lo había ganado por excelencia deportiva y académica. Ella se alegraba, pero casi tenía la tentación de decirle, no te confíes en ese premio porque está preparándote para cuando no lo puedas hacer tan bien. Ella estaba en un dilema. ¿Cómo prevenir su futura desilusión sin desilusionarlo ahora? Esperamos que él aprenda a medida que ella crezca en sabiduría. No se trata de lo que ella diga, es algo que ella llegará a ser. Entonces comprenderá. Entonces sabrá qué decir y cuándo decirlo. Ese premio fue el resultado de la competición, la cual puede ser cruel si se basa en el odio a uno mismo y a los demás. La gente se siente bien sobre la base de que otros se sientan mal. Usted gana derrotando a otro. ¿No es terrible? Aceptado como obvio en un manicomio. Un médico norteamericano escribió sobre el efecto de la competición en su vida. Él asistió a una escuela de medicina en Suiza, en la cual había un grupo grande de norteamericanos.
Cuenta que algunos de los estudiantes se conmocionaron cuando se dieron cuenta que no había calificaciones, no había premios, no había cuadro de honor, no había un primero o segundo puesto en la escuela. ¿El estudiante aprobaba o no aprobaba? Dijo. Algunos no podíamos aceptarlo, nos volvimos casi paranoicos. Creíamos que tenía que haber algún truco, de manera que algunos se fueron para otra escuela. Los que se quedaron descubrieron algo extraño que nunca habían encontrado en las universidades norteamericanas. Los estudiantes brillantes les ayudaban a los otros a aprobar, compartiendo con ellos sus apuntes. El hijo de este médico asiste a la Escuela de Medicina de los Estados Unidos y le cuenta que en el laboratorio la gente frecuentemente altera el microscopio de manera que el siguiente estudiante demore 3 o 4 minutos en ajustarlo. Competición. Tienen que tener éxito. Tienen que ser perfectos. Y relata una bella historia, la cual dice, él que es verdadera, pero que podría ser una hermosa parábola. Había una aldea en los Estados Unidos en donde la gente se reunía por la tarde a escuchar música. Tenían un saxofonista, un tamborero y un violinista. La mayoría de ellos personas de edad. Se reunían para estar juntos y para gozar de la música, aunque no la ejecutaban muy bien. De manera que se divertían, gozaban hasta que un día decidieron conseguir un nuevo director que tenía mucha ambición y mucha energía. El nuevo director les dijo, amigos, tenemos que dar un concierto. Tenemos que preparar un concierto para la aldea. Luego, gradualmente fue descartando a algunas de las personas que no tocaban muy bien, contrató a algunos músicos profesionales, organizó la orquesta y los nombres de todos aparecieron en el periódico. ¿No era maravilloso? De manera que decidieron mudarse a la gran ciudad y tocar allí. Pero algunos de los ancianos, con lágrimas en los ojos, dijeron, era tan maravilloso en aquellos tiempos cuando hacíamos mal las cosas y gozábamos con ellas. De manera que la crueldad entró a su vida, pero nadie la reconoció como crueldad. Miren cuán loca se ha vuelto la gente. Algunos de ustedes me preguntan qué quería decir cuando expresé usted sea usted mismo. Eso está bien, pero yo me protegeré. Yo seré yo mismo. En otras palabras, no permitiré que usted me manipule. Yo viviré mi propia vida, iré por mi propio camino, permaneceré libre para pensar mis pensamientos, para seguir mis inclinaciones y mis gustos. Y a usted le diré que no. Si siento que no quiero estar en su compañía, no será por ningún sentimiento negativo que usted provoque en mí, porque ya no lo provoca. Usted ya no tiene poder sobre mí. Sencillamente quizá prefiera la compañía de otras personas. De manera que cuando usted me diga, ¿vamos al cine esta noche?, yo diré, lo siento, quiero ir con otra persona. Me gusta la compañía de ella más que la suya. Y eso está bien. Decir que no a la gente es maravilloso, es parte del despertar. Parte del despertar es que usted vive su vida como le parece. Y compréndalo, eso no es egoísmo. Lo egoísta es exigir que otro viva su vida de acuerdo con los gustos de usted, o con su orgullo, o con su ganancia, o con su placer. Eso sí es egoísmo, de modo que me protegeré. No me sentiré obligado a estar con usted, no me sentiré obligado a decirle que sí. Si su compañía me parece agradable, la disfrutaré sin aferrarme a ella. Pero ya no lo evita usted a causa de algún sentimiento negativo que usted produce en mí. Usted ya no tiene ese poder. El despertar debe ser una sorpresa. Cuando usted no espera que algo suceda y sucede, usted se sorprende. Cuando la esposa de Webster lo encontró besando a la empleada doméstica, le dijo que estaba muy sorprendida. Webster era escrupuloso en el uso preciso de las palabras, lo cual es comprensible, puesto que escribió un diccionario. De manera que le dijo, no, querida, el sorprendido fui yo, tú estás atónita. Algunas personas hacen del despertar una meta, están decididas a lograrlo. Dicen, me niego a ser feliz hasta que haya despertado. En ese caso es mejor que usted sea como es, sencillamente ser consciente de su manera de ser. La simple conciencia es felicidad, comparada con el esfuerzo de reaccionar siempre. La gente reacciona tan rápido porque no es consciente.
pero a medida que se desarrolla la conciencia, usted reacciona menos y actúa más. Realmente no importa. Cuentan que un discípulo le dijo a su gurú que se iba para un sitio lejano a meditar con la esperanza de lograr despertar. De manera que cada 6 meses le enviaba a su gurú una nota para informarlo acerca de su progreso. El primer informe decía: ahora comprendo lo que significa perderse a sí mismo. El gurú rompió la nota y la tiró al recipiente de la basura. A los 6 meses recibió otro informe que decía: ahora he logrado ser sensible a todos los seres. También la rompió. Un tercer informe decía: ahora comprendo el secreto de lo uno y de lo múltiple. También la rompió. Y así siguió durante años hasta que no llegaron más informes. Después de un tiempo al gurú le dio curiosidad y un día se encontró con un viajero que iba a ese sitio lejano y el gurú le dijo: ¿por qué no averigua qué le pasó a ese hombre? Finalmente recibió una nota de su discípulo que decía: ¿qué importa? Y cuando el gurú la leyó dijo: lo logró, finalmente lo logró. Y tenemos la historia de un soldado que estaba en el campo de batalla y que sencillamente dejaba su rifle en el suelo. Recogía un pedazo de papel que había por ahí y lo miraba. Luego lo dejaba caer al piso. Después se dirigía a otra parte y hacía lo mismo. Los demás decían: ese hombre se está exponiendo a la muerte, necesita ayuda. De manera que lo hospitalizaron y consiguieron al mejor psiquiatra para que lo tratara. Pero eso no parecía producir ningún efecto. El soldado andaba por los pabellones recogiendo pedazos de papel, los miraba distraídamente y los dejaba caer al suelo. Finalmente dijeron: tenemos que licenciar a este hombre. De manera que lo llamaron y le dieron un certificado de licenciamiento, el cual lo tomó distraídamente, lo miró y gritó: ¡este es este! Finalmente lo logró. De manera que empiecen por ser conscientes de su situación actual, cualquiera que ella sea. Deje de ser un dictador. Deje de tratar de forzarse a algo. Entonces, algún día, comprenderá que sencillamente por la conciencia usted logró lo que estaba tratando de conseguir.